Hola de nuevo a todos, me llamo Dolores Herrero, soy doctora en Historia del Arte y mi especialidad son las gárgolas y su iconografía. Os presento el vídeo de hoy desde la localidad madrileña de Colmenar Viejo, donde hay una bonita iglesia con gárgolas en su torre. Vamos a adentrarnos en el tema de las tipologías y hoy vamos a empezar con la representación de los animales reales en las gárgolas. Básicamente, las gárgolas se suelen clasificar en tres tipos de figuras: humanos, animales y monstruos. Sin embargo, establecer una ordenación exacta es una tarea complicada, ya que hay figuras difíciles de encuadrar porque una misma gárgola puede englobarse en distintos grupos temáticos. Por ejemplo, una gárgola puede tener características humanas y algún rasgo de otra tipología. También podemos encontrar gárgolas que se salen de estos tres ámbitos. Por ello, hemos elaborado una clasificación lo más precisa y completa posible. Hoy comenzamos con la representación de animales reales. Cuando hablamos de animales reales, nos referimos a los que no son fantásticos o mitológicos. Son representaciones naturalistas, generalmente utilizadas simbólicamente y cuyas fuentes se remontan a las obras de Aristóteles, Plinio, San Isidoro y otros autores, así como al fisiólogo y otros bestiarios. Hay autores que afirman que los animales tienen un simbolismo teológico, destacando la relación entre el animal y el pecado. Sin embargo, otros simplemente piensan que al formar parte de la vida diaria del hombre medieval, los animales se incluían en las representaciones y escenas comunes, aparte de que la naturaleza era para los artistas una fuente de inspiración. Como he comentado anteriormente, la variedad de representaciones de animales tiene un claro origen en los bestiarios. En ellos descubrimos el simbolismo de los animales y sus poderes positivos y negativos. Son representaciones que hacen referencia a estos poderes y que sirven en muchos casos para simbolizar virtudes y defectos humanos. Os animo a que os suscribáis a este canal para saber más sobre estas fascinantes figuras, así que hasta pronto, gargoleros y gargoleras.